Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este hermoso privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Josué. Estamos en el capítulo número 10, partiendo del versículo número 15 hasta el versículo número 28. El tiempo con Dios de hoy lo titula de la siguiente manera: una victoria completa, una victoria completa. Y sabes, es que a veces nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo una época donde enfrentamos batallas, pero batallas que no las estamos librando como con espada, sino más bien a través del estrés, a través de la ansiedad, a través de las preocupaciones que nos llegan en nuestro día a día, las cuentas por pagar, estos diagnósticos médicos que a veces nos llenan de miedo, de temor, a veces estas relaciones interpersonales que a veces se vuelven muy, pero muy complicadas, y a veces sentimos como que el mundo va girando muy rápido, que va corriendo muy rápido, de tal manera que nosotros ya no podemos manejar las circunstancias que estamos viviendo. Incluso nos podemos sentir como en el pasaje del día de hoy, como Josué y como el pueblo de Israel, como que estuviéramos peleando contra 5 reyes, contra 5 circunstancias diferentes, y de repente enfrentamos una situación y ya estamos con otra, y de repente vamos avanzando hacia un lado y de repente otro ataque del enemigo, y entonces entramos en grandes batallas. Pero recuerda muy bien que tenemos un Dios que nos va acompañando, que pelea nuestras batallas, que nos va ayudando y que nos va sosteniendo en medio de cada uno de estos eventos. Y creo en lo personal que hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos rescatar de este precioso devocional del día de hoy. La primera de ellas la podemos observar a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 19. Y le pusimos de la siguiente manera: número uno, Dios pelea mientras nosotros avanzamos. Dios pelea mientras nosotros avanzamos. Observa cómo dice el versículo número 15 en adelante. Dice: Josué volvió junto con todo Israel al campamento en Gilgal. Aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando se les avisó que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda, Josué dijo: rodad grandes piedras hasta la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los custodien. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarlos entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aquí observamos entonces que está en esta plena batalla, ¿verdad? Los reyes, estos 5 reyes, viéndose derrotados, pues huyen, se esconden, se meten en una cueva, y entonces aquí hay todo un proceso de aprendizaje. De entrada, lo primero que hace Josué juntamente con el pueblo, en el versículo número 15, se nos dice que ellos regresan nuevamente al campamento en Gilgal. Y recuerda muy bien que Gilgal representa ese lugar de los nuevos comienzos, es el lugar donde es el primer sitio donde ellos acampan después de haber salido del desierto, y es el lugar donde ellos ahora tienen que tener un renuevo, donde tienen que su corazón ser redirigido por Dios, y es ese lugar donde nosotros en medio de nuestras batallas necesitamos llegar y detenernos, ¿sabes? No enfrentes tus batallas de manera rutinaria sin regresar a Dios. Necesitas tomar un tiempo de descanso. Recuerda muy bien que antes de enfrentar batallas nuevas, lo que tenemos que hacer es permitir que Dios renueve nuestro corazón y nos vaya ayudando en la vida. Una vez que Josué
se da cuenta que esos reyes se han metido en la cueva, manda a hacer algo muy curioso, manda a poner una piedra, una gran roca y manda que se mantengan cuidando ese lugar. ¿Y sabes por qué? Bueno, en lo personal creo que lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos en nuestro día a día, en nuestras batallas diarias, precisamente que esas puertas estén cerradas para que el enemigo no pueda salir a nuevamente volver a atacarnos, para volver otra vez a reorganizarse a nuestra vida. Muchas batallas se pierden en nuestra vida no por falta de poder, no por falta de estrategia, no por falta de autoridad, sino sencillamente porque a veces nos falta la perseverancia. Y el versículo número 19 dice así: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarlos entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Vamos a seguir adelante perseverando en todo lo que hacemos. Vamos a perseverar en la oración, vamos a perseverar en la lectura de la Biblia, vamos a perseverar en congregarnos en nuestras iglesias, vamos a perseverar en servir a Dios en un ministerio. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor se ha escrito y de alguna manera nos da respaldo cuando dice, porque Dios los ha entregado en vuestras manos. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el enemigo que está tratando de atemorizarte, recuerda algo: Dios ya te ha dado la victoria y necesitamos creerlo, necesitamos dar esos pasos de fe para seguir adelante. Hay una segunda enseñanza entonces que podemos observar a partir del versículo número 20 al 25 y le pusimos de la siguiente manera: Dios derriba a los enemigos que parecían imposibles de derrotar. Claro, no hay un enemigo que el Señor no te pueda ayudar a derrotar. Recuérdalo muy bien, Dios los va a derribar y tenemos que creerlo. Dice el versículo número 20, aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de causarles una gran mortandad hasta exterminarlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Versículo 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento de Josué en Maceda, y nadie se atrevió a mover su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Este versículo número 25 me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pelea tus batallas, porque cuando Dios pelea por ti, mira, las críticas, las murmuraciones, las personas que habían tratado de hablar mal de ti o de tu familia, en algún momento se van a quedar en silencio. Y eso es algo muy precioso que en lo personal a mí me llena de satisfacción. Dios es un Dios que siempre nos ayuda a seguir adelante. Y el versículo número 22 me habla de algo muy interesante. Me habla de que Dios expone lo que se escondía en la oscuridad de esas cuevas. Sabes, el versículo número 22 dice así: entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Se pidió que se sacara a los 5 reyes, a esos 5 reyes que habían tratado de meter temor, a esos 5 reyes que habían tratado de destruir, a esos 5 reyes que se habían levantado en contra del pueblo. Y sabes, pídele al Señor que te ayude a descubrir cuáles son esos reyes que te están atacando. Pídele al Señor si hay cuevas dentro de tu corazón, si hay lugares ahí escondidos dentro de ti, donde hay reyes, entre comillas, que están tratando en algún momento de robar el primer lugar en tu corazón. El primer lugar que solamente le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pídele al Señor que te dirija, que te enseñe y que de alguna manera tú puedas ser valiente para enfrentar a estos reyes. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número 23 y 24. Así lo hicieron, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmur, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque se les da los nombres a estos reyes. Versículo 24. Cuando los llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Sabes que aquí hay una enseñanza muy tremenda, ¿verdad? Cuando Dios te permite saber, identificando quiénes son esos reyes en tu corazón, lo que tenemos que hacer es llenarnos de valor, llenarnos de valentía y ponerle el pie precisamente a aquellos reyes, entre comillas, que estaban tratando de pisar nuestras vidas.
estaban tratando de hacer que nosotros no pudiéramos avanzar. Ahora nos corresponde a nosotros declarar esa victoria y mirar cómo Dios es un Dios bueno que nos va ayudando. Identifica y pídele al Señor que te ayude a saber exactamente qué es lo que te ha estado oprimiendo. ¿Sabes? Aquí eran los reyes de Jerusalén, los reyes de Hebrón, el rey de Laquis y el rey de Eglón y el rey de Jarmur. Pero probablemente en tu vida no se llame así, probablemente en tu vida esos reyes tengan el nombre de temor, de preocupación, de angustia, de pecados ocultos, de complejos que has mantenido, de rechazo en tu vida, y eso de alguna manera lo tenemos que pisar. Pisa, atrévete a pisar lo que antes te había estado pisando. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, Dios termina lo que empieza. Dios siempre termina lo que empieza. Y recuerda muy bien que en el proceso de nuestras vidas, Dios está muy determinado en llevar adelante su historia en nosotros, en permitir que nosotros crezcamos, que maduremos, que vayamos hacia adelante. Por eso, por ejemplo, Filipenses capítulo número 1, versículo número 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos entender esto e ir hacia adelante. El versículo número 26 dice, después de esto Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos y allí quedaron colgados hasta caer la noche. Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los descolgaran de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Sabes? Hay capítulos en nuestra vida, hay capítulos en nuestra historia, hay batallas en nuestras vidas que necesitamos nosotros terminar. No podemos dejarlas a la mitad siempre en nuestra historia, no, necesitamos terminar lo que Dios ha comenzado en nosotros para que sea de gran bendición. Y sabes, estos 5 reyes fueron expuestos ahí, fueron muertos, fueron puestos a la luz. Y sabes, Dios lo que hace es que a veces hace pública tus victorias, las publica. ¿Para qué? Para que sean testimonios visibles, para que sean testimonios vivos de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Bueno, una vez que se pusieron ahí, la escritura dice que fueron nuevamente puestos en la cueva donde se quedaron. Y sabes, yo aprendí aquí algo muy interesante. Dios lo que hace después de publicar precisamente tus victorias, Dios lo que hace es que entierra precisamente aquello, entierra para siempre aquello que te había mantenido oprimido, aquello que te había lastimado, aquello que te traía algún tipo de dolor en tu corazón. El versículo número 28 en lo personal me dice algo muy interesante, me habla de que Dios destruye lo que está amenazando nuestro propósito. Versículo 28 termina diciendo así, aquel mismo día tomó Josué a Maceda, la pasó a filo de espada y mató a su rey, lo destruyó por completo con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Y sabes, es hermoso ver cómo la mano de Dios estuvo acompañando a Josué y al pueblo en medio de estas tremendas batallas. No eran 5 reyes los que tuvo que conquistar, pero uno más al final, el rey de Maceda. Eran 6 reyes que Dios le dio la victoria a su pueblo, que Dios de alguna manera les levantó la cabeza y les permitió ir hacia adelante. Quisiera que nos contaras a través de un comentario ¿qué batalla necesitas que Dios te dé el día de hoy? ¿Qué te parece si te atreves a poner un comentario ahí y pones, ¿sabe qué, pastor? Esta batalla estoy librando. Y si es cierto, pastor, no es solamente una batalla, no son solo 5 reyes, hay varios reyes que están tratando de meterme miedo, de meterme fracaso, pero en el nombre del Señor yo voy a ir hacia adelante, voy a confiar en Él y voy a ver cómo la mano de Dios está ayudándonos. Ponnos un comentario, o bien, si no nos quieres exponer esas batallas que estás teniendo, solamente ponnos ahí, Dios me está dando la victoria. Y de esa manera, cuando te leamos, vamos a llenarnos de júbilo y de alegría de saber que tú también estás enfrentando esas batallas, pero que tú también tienes un Dios que te sostiene
y que te permite seguir adelante. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.